En mi graduación, mis padres le regalaron a mi hermana gemela $100K para su inicio, y a mí nada, solo eres un fracaso. Dejé de llamarlos. 3 años después, mi hermana pasó por mi propiedad y llamó a papá gritando, «Papá, necesitas». No pueden olvidar lo que hice después. Valentina y yo somos hermanas gemelas, nacidas el mismo día, a la misma hora, con el mismo primer llanto. Pero desde que tengo memoria, entendí que no todos los gemelos son amados por igual. A Valentina siempre la llamaban el orgullo, mientras que yo era el prototipo defectuoso. Hace 3 años, nuestros padres le dieron $100,000 para que iniciara un negocio, lo celebraron con una gran fiesta como si su futuro acabara de asegurarse permanentemente. ¿Y a mí? Me dejaron con una sola frase, tú nunca terminas nada. No discutí. Simplemente guardé silencio, corté el contacto, eliminé el chat del grupo familiar. 3 años limpios, como una desintoxicación para el alma. Luego, ayer, Valentina pasó en coche por mi ecogranja, llamó a nuestro padre en pánico y le dijo, «Papá, tienes que ver esto». Y lo que pasó después, nunca lo olvidarán. Si alguna vez te han tratado como si no importaras en tu propia casa, quédate. Esta es mi historia. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja un comentario para que sepa que no estoy sola en este viaje. Nací en Eugene, Oregón, un pequeño pueblo donde la primavera huele a tierra húmeda y el sonido de la lluvia en el tejado se siente como una canción de cuna que nunca termina. Mi familia vivía en una casa de color crema de 2 pisos al final de una calle bordeada de arces rojos cada otoño. Desde fuera, cualquiera pensaría que éramos la familia americana perfecta, felices, pulcros, con 2 hermosas hijas gemelas que podrían haber estado en la portada de una revista familiar. Pero detrás de esas fotos cuidadosamente enmarcadas en la pared, yo siempre era la que quedaba recortada. A veces porque estaba en la luz equivocada. A veces, simplemente porque nadie me llamaba para que me acercara. Mi padre, Ricardo Rivera, era ingeniero de software en una empresa tecnológica local. Vivía según las reglas, la lógica, y adoraba el éxito medido en números, dinero y resultados visibles. Mi madre, Marta, era contable, alguien que calculaba cada cifra, cada factura y cada expectativa que tenía para sus 2 hijas. Dieron a luz a gemelas, pero nos criaron como si perteneciéramos a 2 mundos completamente diferentes que nunca se tocaban. Valentina, mi hermana gemela, era el orgullo de la familia. Era vivaz, ingeniosa, y siempre sabía exactamente qué decir para complacer a los adultos. Valentina hablaba con confianza, caminaba como si estuviera hecha para el centro de atención, y mi padre siempre la miraba como si fuera el reflejo más joven y perfecto de sí mismo. Yo era diferente. Tranquila, observadora, el tipo de niña que podía sentarse en el patio trasero durante horas mirando insectos, dibujando las formas de las ramas, tratando de memorizar cómo cambiaba la luz a medida que el sol cruzaba el cielo. Me encantaban los ordenadores, crear cosas en las que nadie más pensaba, pero eso nunca fue suficiente para ganar un elogio. Para mi padre, el arte era algo vago que no genera ganancias, y la naturaleza era solo algo que la gente fotografía y luego olvida. Mi madre a menudo decía, deberías ser más como Valentina, más activa, más práctica. El mundo aplastará a gente como tú. Yo solo sonreía levemente, porque hacía tiempo que había entendido que en esta casa no necesitaba competir por un lugar. Solo necesitaba existir sin causar más decepciones. Todavía recuerdo nuestro 8º cumpleaños. Papá le compró a Valentina un kit de robótica de Lego completamente nuevo, una caja grande llena de piezas brillantes y manuales. Dijo, esto es para que aprendas a construir cosas y entiendas la lógica. Cuando abrí mi regalo, dentro había un viejo juego de acuarelas, la caja ligeramente desconchada en una esquina. Mamá dijo, ¿te gusta pintar, verdad? Esto te va mejor. Papá pasó la noche enseñándole a Valentina cómo montar su robot. A mí me dijeron que recogiera la mesa después de cenar. En aquel entonces no me sentí herida, solo una leve tristeza, como la primera llovizna de primavera. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que no era un accidente. Era un sistema. Un sistema en el que se invertía en Valentina, y a mí se me recordaba que debía contentarme con lo que tenía. Cuando estábamos en 6º grado, Valentina se unió al club de programación de la escuela y rápidamente se convirtió en una pequeña estrella. Ganó una medalla en una competencia de programación a nivel estatal.
Papá llamó a todos sus conocidos, contando cada detalle con un orgullo radiante en sus ojos. Yo también participé en un concurso de diseño de carteles de toda la escuela sobre protección del medio ambiente y gané el primer lugar. Cuando llevé el certificado a casa, papá apenas lo miró, lo dejó sobre la mesa y dijo: pintar no alimenta a nadie, Lucía. Deberías pensar en grande. Asentí, fingiendo estar de acuerdo, pero en el fondo sentía cómo me borraban lentamente. Crecí rodeada de constantes y sutiles comparaciones, como pequeños cortes que nunca sangraban pero siempre escocían. Cuando elogiaban a Valentina como talentosa y con un futuro brillante, a mí me decían que fuera realista, que dejara de soñar. Cuando papá le enseñaba a Valentina a programar, a mí me decían que barriera el garaje. Cuando a Valentina le permitieron asistir a un campamento de verano de tecnología en Seattle, yo tuve que quedarme en casa y cuidar el jardín porque alguien tiene que ayudar a mamá. Solía preguntarme si había hecho algo mal, o si era simplemente porque no era como él, no el tipo de persona que él creía que podría tener éxito. Cada noche, me sentaba en el porche mirando por la ventana del salón, donde papá y Valentina se reían por una línea de código que finalmente funcionaba. El brillo del monitor se reflejaba en sus rostros y, por un momento, parecían casi idénticos. Mientras tanto, yo me sentaba en silencio en la oscuridad, con mi cuaderno de bocetos en la mano, dibujando esa misma escena como si fuera la única manera de preservar mi lugar en una familia que nunca me vio realmente. Esos años me enseñaron una verdad: el amor por el que hay que luchar ya no es amor. Y cuando a un niño se le pesa en la balanza de la comparación durante toda su infancia, aprende a guardar silencio, no porque sea débil, sino porque sabe que ninguna explicación puede cambiar la mente de alguien que solo oye lo que quiere creer. Yo seguía siendo Lucía, la chica tranquila con el viejo juego de acuarelas. Pero en el fondo, ya había comenzado a pintar un mundo propio, uno en el que no necesitaba permiso para estar bajo la luz. Cuando entré en la universidad, el camino entre Valentina y yo finalmente se separó para siempre. Ella eligió la Universidad de Washington, una prestigiosa escuela en Seattle, mientras que yo opté por Portland State, una opción más práctica que se ajustaba al préstamo estudiantil que podía permitirme por mi cuenta. Pero a los ojos de mis padres, esa diferencia fue suficiente para definir nuestro valor. Valentina era el orgullo, y yo era la que había malvendido su futuro. La abrazaron con fuerza el día que recibió su carta de aceptación, organizaron una fiesta, invitaron a parientes y vecinos. Cuando les dije que me habían aceptado en Portland, papá simplemente dijo: al menos no te rechazaron. Sonreí, porque estaba acostumbrada. En nuestra familia, todo lo que yo hacía siempre se medía con una única escala, la de Valentina. El día de la mudanza, vi a Valentina subirse al SUV nuevo que papá acababa de comprarle. Saludó con la mano, el maletero lleno con un MacBook Pro, ropa nueva y suficiente dinero para cubrir el semestre. Yo cargué mi mochila gastada y mi vieja maleta en un autobús de larga distancia, llevando un portátil usado que había comprado en Craigslist. Sin fiesta de despedida, sin abrazos, solo mamá recordándome: no malgastes el dinero. Valentina sabe cómo administrar el suyo. Simplemente dije: lo sé. Y la puerta se cerró detrás de mí tan suavemente que nadie se dio cuenta. Portland para mí fue una ciudad de lluvia interminable, mañanas con olor a café y largas noches iluminadas por lámparas de estudio. Alquilé una pequeña habitación cerca del campus, con el techo tan bajo que tenía que agacharme cada vez que me estiraba. De día, estudiaba arquitectura medioambiental, como diseñar espacios verdes, reciclar energía y restaurar suelos dañados. De noche, trabajaba como barista en una cafetería cerca del campus, limpiando mesas, sirviendo espressos, sonriendo a los clientes, incluso cuando mis manos olían a detergente. Algunas noches me quedaba hasta tarde diseñando logos para pequeñas tiendas locales, con los ojos ardiendo por la luz de la pantalla. Valentina era diferente. Cada vez que publicaba una foto en línea, la veía sentada en su luminoso apartamento, con un escritorio lleno de flores junto al ordenador nuevo que papá le había comprado. Mamá siempre comentaba debajo: muy orgullosa de ti, cariño. Debajo de mis publicaciones, solo había silencio. No sentía celos, pero podía sentir la distancia entre nosotras ampliándose, como dos ramas que crecen en direcciones opuestas. A mediados de mi segundo año, mi cuerpo comenzó a rebelarse. Ese invierno fue frío y húmedo, y yo había estado trabajando turnos nocturnos seguidos. Cuando llegaba a casa, estaba agotada, tosiendo tan fuerte que apenas podía respirar.
Intenté superarlo, bebí agua tibia, pensando que era solo una gripe. Pero una mañana, me desplomé justo fuera de mi dormitorio. Cuando desperté, estaba en la clínica de salud estudiantil, con la garganta ardiendo y las manos temblando demasiado para sostener mi teléfono. Llamé a mi madre. Su voz llegó nítida y distante, como un boletín de noticias. No seas débil. Valentina nunca faltó a un solo día de clase. Me quedé en silencio. Ella preguntó, ¿hay alguien ayudándote? Dije en voz baja, no hace falta, mamá. La llamada terminó con un frío pitido mecánico. Esa noche, la persona que vino a verme no fue mi madre. Fue mi tutor, el profesor Patricio López. Tenía unos 60 años, cabello plateado y manos que siempre olían levemente a tierra porque enseñaba restauración ecológica. Trajo una bolsa de papel con medicamentos, un tazón de sopa caliente y una pequeña nota. He oído por los estudiantes que no te sentías bien, dijo en voz baja. Aquí tienes la medicina, y esto. Dejó $200 sobre la mesa. Es para que puedas tomarte unos días libres del trabajo. No eres una máquina, Lucía. Necesitas aprender a aceptar la amabilidad, no solo a soportar. Rompí a llorar en el momento en que se fue. No por el dinero, sino porque era la primera vez en años que alguien me veía de verdad, no para comparar, no para juzgar, sino simplemente para cuidar. Usé ese dinero para pagar mi factura de la luz y comprar algo de comida. Cada vez que tomaba la sopa, pensaba en los ojos del profesor López, el tipo de ojos que tendría un verdadero padre, uno que yo nunca tuve. No me preguntó por qué trabajaba tanto. No me dijo que me esforzara más. Simplemente dijo, mereces descansar. Esas palabras eran tan ligeras como un suspiro, pero lo suficientemente fuertes como para sostenerme durante todo ese invierno. Después de recuperarme, empecé a pasar más tiempo en el laboratorio del profesor López. Me dio material de lectura adicional sobre proyectos de restauración de suelos en Oregón, sobre cómo la tecnología podía ayudar a automatizar los sistemas de riego, y siempre me animaba a tomar notas sobre cualquier idea que se me ocurriera. Una vez, cuando admití que no estaba segura de continuar mis estudios por dinero, me dijo, no necesitas la aprobación de nadie para seguir aprendiendo. La educación es un viaje que tú misma autorizas. Así pasaron mis años universitarios, en silencio, pero con una pequeña luz guiando el camino. No tenía a mis padres a mi lado, pero tuve a extraños que me enseñaron a creer de nuevo en la bondad. Y con el tiempo, me di cuenta de que a veces lo que necesitamos no es una familia perfecta, sino alguien dispuesto a detenerse en el camino y decir, has recorrido un largo camino. No te olvides de respirar. No recuerdo exactamente cuándo dejé de esperar que mis padres llamaran. Quizás fue el día en que pude apagar mi teléfono sin sentirme culpable. Todo lo que sé es que a partir de ese momento, mi mundo comenzó a abrirse, no a través de elogios, sino a través de la libertad de no necesitar demostrarle mi valía a nadie. Esa primavera, Valentina y yo nos graduamos. 2 hermanas nacidas el mismo día, ambas con birrete y toga, sosteniendo diplomas en nuestras manos, pero caminando por senderos tan diferentes que era casi increíble. Valentina se graduó con un proyecto de startup en IA para comercio electrónico, que mi padre orgullosamente llamó el futuro del comercio inteligente. En cuanto a mí, solo tenía un plano para un sistema de agricultura urbana automatizado, una idea nacida de innumerables noches dibujando en un apartamento húmedo donde la ventana dejaba entrar aire frío y el sonido de los autobuses de la ciudad resonaba a través de las delgadas paredes. Mis padres condujeron casi 3 horas hasta Seattle para asistir al lanzamiento del producto de Valentina. Incluso alquilaron una sala de conferencias en el Marriott, colgaron una pancarta que decía, demostración de lanzamiento de tecnologías Valentina Rivera. Vi las fotos que publicaron en línea. Mamá con un vestido azul marino, papá con una corbata perfectamente anudada, ambos sonriendo brillantemente mientras cortaban un pastel que decía, para la futura CEO. Todos los parientes, amigos y colegas de papá estaban allí. Debajo de la publicación había docenas de comentarios de felicitación. Mientras tanto, yo estaba de pie en un pequeño laboratorio universitario presentando mi proyecto, Sistema de Jardín Urbano Inteligente, a un panel de 4 profesores. Nadie de mi familia vino. Ya no esperaba que lo hicieran. Todavía recuerdo mis manos temblando ligeramente mientras pasaba las diapositivas, explicando el modelo de riego por goteo integrado con sensores de luz, mi voz ronca por un dolor de garganta persistente.
Cuando el profesor López preguntó, si tuvieras más financiación, ¿cómo expandirías esto?, respondí, quiero crear espacios que puedan curarse a sí mismos, al igual que las personas. El panel se quedó en silencio por unos segundos antes de que un profesor sonriera. Sabía que lo había hecho bien, pero cuando terminó la defensa, otros estudiantes fueron recibidos por familias con flores, abrazos y cámaras. Yo solo tenía mi carpeta de documentos y un formulario de finalización. Salí del edificio bajo la lluvia de Portland, el viento mordiendo suavemente mi rostro, y esa fue la única ceremonia de graduación que tuve. Esa noche, tomé un autobús de 3 horas y media a casa. Las luces de la calle se difuminaban en la ventana empañada, reflejando mi propia silueta tenue, una mujer recién graduada que se sentía extrañamente hueca por dentro. Cuando entré en casa, papá estaba sentado en el sofá, con el portátil en las rodillas, el brillo de la pantalla iluminando su rostro orgulloso. Mamá estaba haciendo café, hablando por teléfono con alguien sobre la inversión inicial de Valentina. Cuando me vieron, el momento se detuvo solo lo suficiente para unos pocos saludos indiferentes. Papá ni siquiera levantó la vista mientras decía, Valentina tiene un plan. Tú solo tienes ideas. Dejé mi mochila, forzando mi voz para mantener la calma. Las ideas son donde comienzan los planes, dije. Él levantó una ceja, su tono frío. No para la gente que no sabe cómo ejecutarlas. Mamá se acercó, dejó su taza, su voz más suave, pero no más cálida. Tienes que ser realista, Lucía. Arte, diseño, cosas medioambientales. Todo suena bien, pero no pagará las facturas. Los miré, a dos personas que creían conocerme mejor que nadie, y sentí un agotamiento que no tenía nada que ver con el largo viaje en autobús. Ya no era su crítica lo que dolía. Era darme cuenta de que nunca habían intentado escuchar lo que realmente quería. Valentina bajó las escaleras, con el pelo cuidadosamente recogido, vistiendo una impecable blusa blanca, pareciendo un espejo perfecto de nuestro padre. Me sonrió y dijo, solo quieren lo mejor para ti. Ven tu potencial. Solo que es diferente al de ellos. La miré, una parte de mí queriendo creerlo, pero el resto sabiendo que no era así. En esta casa, cada palabra amable siempre estaba envuelta en una preocupación azucarada por tu propio bien. Pero el azúcar, si se deja demasiado tiempo, se convierte en veneno. Después de la cena, papá abrió su portátil y comenzó a mostrarle a mamá una presentación de diapositivas que describía el plan de expansión de la startup de Valentina. Me senté en silencio al final de la mesa, comiendo la pasta que mamá había hecho. Luego se volvió hacia mí y preguntó, entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Dije, me quedaré en Portland y buscaré algo en diseño ecológico. Él se rió entre dientes, incapaz de ocultar el sarcasmo. Mejor busca un trabajo de verdad, no uno de esos pasatiempos de dibujo. Mamá añadió en voz baja, como si comentara sobre el tiempo, tu padre tiene razón. Quizás deberías dejar ese sueño en espera por un tiempo. Dejé mi tenedor, los miré a ambos, luego a Valentina, que no podía encontrar mi mirada. Hablé lentamente, cada palabra tallándose en mí. Quizás solo necesito aprender a alimentarme a mí misma. Mamá dudó por un momento, pero papá solo agitó la mano con desdén, como un hombre cansado de que un niño le responda. Me levanté, llevé mi plato al fregadero y lavé cada plato bajo agua fría, dejando que el sonido del grifo ahogara su conversación detrás de mí. Mis padres decidieron organizar una cena en un restaurante italiano en el centro de Eugene. Me senté en el extremo más alejado de la larga mesa, donde la luz del candelabro solo alcanzaba la mitad de mi rostro, la otra mitad oculta en la sombra. Se suponía que era una celebración de graduación para ambas hijas, como mamá había dicho por teléfono. Pero en el momento en que entré, supe que la noche no era para mí. Estaba diseñada para celebrar a Valentina, la hija con visión, con dirección, la única digna de orgullo. Mi padre había elegido la mesa más larga del restaurante. Ya estaba sentado allí, ajustándose la corbata, mientras mi madre sonreía a su lado, sosteniendo el menú como si estuviera firmando un acuerdo importante. Valentina llegó unos minutos tarde, con un vestido color marfil, el pelo recogido bajo, su rostro brillando con una confianza tranquila. Yo fui la última en llegar, envuelta en un cardigan oscuro contra el viento de afuera. Cuando me senté, mamá se inclinó hacia mí y susurró, deberías quitarte el suéter para que las fotos familiares se vean mejor. Respondí suavemente,
No es necesario, mamá. La cena comenzó con un coro de risas y voces animadas. Mamá les contó a todos sobre el lanzamiento del producto de Valentina. Se presentó como una verdadera CEO. Todos quedaron muy impresionados, dijo. Papá se rió con orgullo. Esa chica tiene mente para los negocios. Puede ver el panorama general. Planeamos financiar su primera ronda de inversión. Me quedé en silencio, cortando un trozo de pan duro, masticando lentamente. Mi mente se desvió a todas esas noches en que Valentina se iba a la cama temprano y yo me quedaba despierta dibujando hasta el amanecer, los proyectos que nunca tuve la oportunidad de presentar. Cuando llegó el plato principal, papá dejó su copa de vino, su voz firme y deliberada, como si se dirigiera a una junta directiva. Hemos decidido invertir $100,000 en Valentina para lanzar su startup. Tiene visión, estrategia y el potencial para construir algo significativo. La mesa estalló en aplausos. Miré a mi alrededor, el orgullo brillando en los ojos de mamá, Valentina inclinando la cabeza ligeramente, su suave sonrisa a la vez elegante y distante. Siguieron unos segundos de silencio. Dejé mi cuchillo y pregunté en voz baja, ¿y qué hay de mí? La pregunta cayó entre nosotros como un suspiro apenas audible, pero lo suficientemente pesada como para congelar el aire. Papá levantó la vista, tranquilo y distante, como si lo hubiera estado esperando. Nunca terminas nada, Lucía, dijo lentamente. Eres un riesgo. Nadie invierte en alguien que no cumple. Escuché cada palabra claramente, cada una como una cuchilla deslizándose sobre la piel, no lo suficientemente profunda como para herir, pero lo suficientemente afilada como para hacer que algo dentro de mí sangrara. Mi madre intervino, su voz suave, como si consolara a un niño que acababa de ser regañado. Lucía, no lo malinterpretes. No es que no nos importe. Simplemente no podemos invertir en el fracaso. Pero creo que encontrarás tu propio camino algún día. Sonrió levemente, colocó su mano sobre su copa de vino y la hizo girar lentamente, como si acabara de decir algo amable. Miré mis manos, los dedos manchados de pintura, secos y ásperos después de meses trabajando en el laboratorio. Quería decir no soy un fracaso, que simplemente era diferente, pero se me hizo un nudo en la garganta. El aire a nuestro alrededor era denso, pesado con el olor a salsa de tomate y su propia importancia. Valentina no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, cortando su comida con movimientos lentos y cuidadosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera perturbar las aguas tranquilas. Capté su mirada por un breve segundo. Había piedad en ella, débil y fugaz, desaparecida antes de que pudiera significar algo. Sin defensa, sin desacuerdo. En ese momento, lo entendí. En esta familia, el silencio era el lenguaje común de quienes estaban más cerca del poder. Mi copa de vino tembló ligeramente en mi mano. La dejé, derramando accidentalmente una larga y oscura mancha sobre el mantel blanco. Mamá jadeó, agarrando una servilleta. Dios mío, qué torpe eres. Vi el vino extenderse lentamente, sangrando en la tela como una herida abierta. Por primera vez, no me apresuré a limpiarlo. Solo lo miré fijamente, dejando que el momento se grabara en mi memoria. El instante en que la verdad finalmente se derramó, imposible de contener, imposible de fingir. Respiré hondo y dije, mi voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí. Entonces, no inviertan. Lo construiré yo misma. Las palabras salieron suaves, casi como una invitación, pero se sintieron como un final. Papá se congeló por un segundo, la incredulidad convirtiéndose en ira en sus ojos. Mamá extendió la mano para tocar su brazo, indicándole que mantuviera la compostura. Me levanté, empujé mi silla hacia atrás. El raspado de las patas contra el suelo sonó como si rasgara el aire. Valentina llamó suavemente, Lucía, pero no me di la vuelta. Salí. El aire era frío, con el aroma húmedo de la lluvia que se avecinaba. Las luces del restaurante se reflejaban en el pavimento mojado, extendiéndose en largas franjas doradas como el camino que estaba a punto de tomar. Detrás de mí, todavía podía oír sus risas a través del cristal, el sonido de tenedores y copas tintineando como si nadie acabara de abandonar la mesa. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía una cosa, no podía volver. Cuando llegué al estacionamiento, me detuve y miré por la ventana por última vez.
Dentro, mi padre se reía con el camarero. Mi madre levantó su copa en un brindis, y Valentina inclinó la cabeza educadamente mientras hablaban del futuro. Me quedé allí mirando y me di cuenta de que no solo había dejado una cena, había dejado una familia. No por ira, sino por claridad. La mancha de vino tinto en el mantel blanco seguía allí, y sabía que intentarían limpiarla. Pero yo no lo haría. La dejaría como estaba, la primera marca de mi decisión de dejar de limpiar lo que nunca fue mío. 2 días después de esa cena, me fui de Eugene sin despedirme. Solo dejé una pequeña nota sobre la mesa: no se preocupen, estoy bien. Luego eliminé el chat del grupo familiar, cambié mi número y cerré mis cuentas de redes sociales. Lo primero que sentí no fue miedo ni arrepentimiento. Fue silencio. Un silencio extraño y profundo, como salir de una habitación que ha estado demasiado ruidosa durante demasiado tiempo y de repente darte cuenta de que todavía puedes oír los latidos de tu propio corazón. Conduje hasta Bend, Oregón, un pequeño pueblo enclavado entre valles y montañas nevadas. Un lugar donde nadie sabía que yo era la otra hija, la que nunca fue elegida. Alquilé una vieja cabaña de madera con un patio trasero y el débil sonido de un río fluyendo en la distancia. Encontré trabajo en una firma de diseño sostenible, un pequeño equipo especializado en la construcción de viviendas ecológicas. El salario no era excelente, pero podía tocar la tierra, diseñar espacios que pudieran nutrir tanto a las personas como a las plantas. Nadie allí me preguntó a qué universidad fui o quién invirtió en mí. Solo preguntaron: ¿estás dispuesta a aprender? Y lo hice. Aprendiendo no solo sobre diseño, sino también a plantar árboles, tratar aguas residuales y programar sistemas de riego por goteo automatizados. Comencé a amar el trabajo porque me enseñó algo profundo: todo puede ser restaurado, siempre que le des tiempo y paciencia. Al principio, todavía llevaba mis viejos hábitos, la necesidad de ser perfecta, de demostrar que era digna. Cada vez que mi jefe me elogiaba, mi corazón se encogía como si esperara que alguien más lo escuchara. Cada vez que cometía un error, sentía inmediatamente el escozor de la culpa, oyendo la voz de mi padre resonando en mi mente: ves, nunca terminas nada. El peso de esa voz era agotador. Un día, decidí ver a una terapeuta llamada Dra. Soto. Su consulta estaba en una pequeña casa blanca con ventanas que daban a un jardín de lavanda. No hizo muchas preguntas sobre mis padres. Solo escuchó, con sus ojos de un suave gris azulado, tranquilos, no fríos. Le conté sobre esa cena, sobre la mancha de vino tinto, sobre los años que pasé tratando de ser vista y sobre cómo el silencio a veces dolía más que los gritos. Cuando mi voz finalmente se quebró, dijo algo que nunca he olvidado: el silencio no es un castigo, Lucía. Es como respiras. La miré, confundida. Pero a veces el silencio me hace sentir como si estuviera desapareciendo. Ella sonrió suavemente. No, sigues ahí. Solo estás aprendiendo a existir sin pedir permiso. Mi primera sesión de terapia terminó en lágrimas, pero del tipo que alivia en lugar de escocer. Comencé a llevar un diario. Cada noche, escribía pequeños momentos que me hacían sentir viva: el café de la mañana en el porche, el sonido de los trabajadores riendo bajo el sol del mediodía, el olor a tierra húmeda después de la lluvia. Me di cuenta de que la felicidad no necesita ser reconocida por nadie. Solo necesita permiso. Y ese permiso tiene que venir de dentro. Ese invierno, Bend se cubrió de nieve. La Navidad llegó sin un solo mensaje de mi familia. Sin regalos, excepto por una pequeña tarjeta de mi oficina que decía: gracias por traer calidez al lugar de trabajo. No me sentí triste. Compré harina, huevos y azúcar, y horneé galletas en mi pequeña cocina. Mientras el aroma a vainilla llenaba el aire, abrí mi portátil y comencé a escribir correos electrónicos a las personas que me habían ayudado en el camino. Uno al profesor López, que una vez me dio $200 y me enseñó el significado de la bondad. Uno a la Dra. Soto, que me ayudó a darme cuenta de que el silencio también puede ser un lenguaje. Y uno a mí misma, la persona que había sobrevivido a todos los demás silencios. Recuerdo estar sentada allí, escribiendo unas pocas líneas simples: gracias por estar ahí cuando no me quedaba nadie a quien llamar. Estoy bien y estoy aprendiendo a estar conmigo misma. Cuando le di a enviar, sentí como si algo dentro de mi pecho finalmente se desbloqueara. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente.
La luz del horno se reflejaba en el cristal de la ventana, convirtiendo la pequeña casa en un resplandor solitario y cálido en el vecindario. Me di cuenta entonces de que esto era algo que mis padres nunca entenderían, que no los necesitaba para sentirme completa. Todo lo que necesitaba era un espacio tranquilo para respirar, para plantarme de nuevo como una vieja semilla esperando pacientemente a que la tierra se calentara. A partir de ese día, cada vez que alguien me preguntaba por mi familia, ya no evitaba la pregunta. Simplemente decía, están en algún lugar, pero estoy aprendiendo a estar aquí. Planté algunas macetas pequeñas en el porche, instalé un sensor de riego que construí yo misma y las llamé el segundo comienzo. Cada mañana, revisaba la humedad del suelo, inhalaba el olor a hierba recién cortada y sonreía al sonido del agua goteando. Era el sonido de la vida, no el ruido del reconocimiento, sino el ritmo constante de algo que crecía en silencio, lento y seguro. No sabía si ya tenía éxito, pero por primera vez, me sentía libre. Sin nadie vigilándome, sin ojos que juzgaran, solo yo y un mundo que volvía a la vida. Y quizás en ese silencio, finalmente comencé a escuchar mi propia voz. 2 años después de dejar Eugene, compré un terreno abandonado en las afueras de Sisters, Oregón. 15 acres de maleza que me llegaba hasta las rodillas, salpicados de vallas rotas y postes de hierro oxidados. El agente inmobiliario lo llamó un pedazo de tierra que nadie quiere. Solía ser una granja, pero después de casi una década de abandono, el suelo se había vuelto infértil y el agua subterránea estaba contaminada con hierro. Nadie podía hacer crecer nada allí. Pero mientras estaba de pie en medio de ese campo barrido por el viento, sentí una extraña sensación de paz. No era perfecto, pero estaba lo suficientemente vacío como para empezar de nuevo, igual que yo. Firmé el contrato allí mismo, pagando la mayor parte con mis pequeños ahorros y el resto con un préstamo hipotecario. Cuando tuve las llaves en mi mano, supe que no solo había comprado tierra. Había comprado la oportunidad de crear algo que finalmente era completamente mío. Llamé al proyecto RootSync, una mezcla de root, raíz, y sync, sincronización. Quería construir un sistema de agricultura ecológica integrado con IA, donde los sensores y los datos pudieran ayudar a las personas a reaprender el lenguaje de la tierra. La idea surgió de todo lo que había aprendido en Ben, un puente entre la tecnología y la biología, entre la maquinaria y la naturaleza. RootSync no sería solo una granja. Sería un modelo de autoaprendizaje donde las máquinas analizan la humedad, la luz y los niveles de pH, y los humanos aprenden a observar, adaptarse y practicar la paciencia. Pero al principio, casi todo se vino abajo. Compré un lote de sensores viejos y con descuento en línea y los instalé por todo el campo. 3 días después, los datos comenzaron a contradecirse. Un sensor leía un 85% de humedad, otro decía 12%. Llovió a cántaros, la tierra se convirtió en barro, y me senté en medio del campo con mi portátil empapado, viendo líneas de código parpadear en rojo con errores. Por primera vez, mi idea se sintió como una carga. Cada mañana, abría mi hoja de datos, corrigiendo valores manualmente, tratando desesperadamente de evitar que las cosas colapsaran. En 2 meses, había perdido casi $8,000, casi todos mis ahorros. Algunas noches yacía en el contenedor de transporte convertido que usaba como refugio temporal, escuchando el viento raspar el techo, oyendo la voz de mi padre en mi cabeza, nunca terminas nada. Pero cada mañana me levantaba, abría mi portátil y empezaba a leer cada línea de documentación de nuevo. Me di cuenta de que si quería que RootSync viviera, no podía ser solo una diseñadora. Tenía que convertirme en ingeniera, programadora, observadora y reparadora, todo a la vez. Volví a aprender Python, busqué en foros en línea comunidades de agrotecnología, pregunté a extraños cómo recalibrar sensores. Cada vez que el sistema se caía, dejaba de entrar en pánico. En cambio, lo trataba como si la tierra y las máquinas me estuvieran enseñando algo nuevo. Al 6º mes, escribí el primer software de calibración para RootSync. El sistema finalmente comenzó a estabilizarse. Los datos se alinearon, la temperatura y la humedad se actualizaban de manera consistente. Cuando el primer gráfico limpio apareció en mi pantalla, funcionando de manera suave y constante, me reía a carcajadas, con las manos todavía cubiertas de barro. Ese fue el momento en que entendí que no siempre necesitas que alguien invierta en ti para tener éxito. A veces solo tienes que pararte bajo la lluvia el tiempo suficiente para dejar de tener miedo de mojarte.
Construí un pequeño invernadero alimentado por paneles solares y comencé a cultivar verduras resistentes al frío. Lentamente, la tierra comenzó a respirar de nuevo. Las grietas en el suelo se suavizaron y pequeños brotes comenzaron a surgir. Instalé algunas cámaras que monitoreaban cada cambio, registrando la silenciosa recuperación de la tierra. Para la primavera, RoadSync se había convertido en el primer modelo piloto funcional de la región. Escribí una breve publicación en un foro tecnológico local compartiendo mi historia de autoaprendizaje y experimentación, principalmente para agradecer a quienes me habían ofrecido consejos. Nunca esperé que se difundiera. 3 días después, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes. Una pequeña revista tecnológica de Oregón presentó la historia con el titular, La startup ecológica de una joven revive suelo muerto en Sisters. El título era simple, pero cuando vi mi nombre impreso allí, no me sentí orgullosa. Me sentí aliviada. Nadie me llamó la otra hija. Nadie me llamó fracaso. Simplemente me llamaron cofundadora. Después de eso, comenzaron a llegar invitaciones para conferencias agrícolas locales. Me paré en pequeños escenarios, con el micrófono en la mano, mirando los rostros de extraños que realmente querían escucharme. Y me di cuenta de que ya no tenía miedo de mi propia voz. Hablé de las noches escondiéndome de la lluvia dentro de un contenedor, del impulso de rendirme, de la primera vez que un sensor finalmente funcionó, y de cómo el éxito no siempre es ruidoso. Puede ser tan silencioso como una línea de datos estable en una pantalla brillante. RoadSync comenzó lentamente a conseguir sus primeros clientes, pequeñas granjas curiosas por probar la tecnología. Les ayudé a instalar los sistemas, a ajustar el software y les enseñé a leer los datos. Cada vez que veía un trozo de tierra estéril volver a la vida, no podía evitar pensar en mí misma, una vez agotada y seca. Pero de alguna manera, a través de la paciencia y el tiempo, logrando brotar de nuevo. Esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana del contenedor, con el viento trayendo el aroma a tierra fresca, pensé en mi padre. Si alguna vez viera ese artículo, probablemente lo llamaría suerte. Pero para mí, esto no era suerte. Era el resultado de cada larga noche que nadie vio, cada línea de código que nadie leyó, cada gota de sudor en la que nadie creyó. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba que nadie validara mi valía. Todo lo que necesitaba era el suelo, donde cada fracaso pudiera ser enterrado y algo nuevo pudiera comenzar a crecer. Pasó un año completo desde que clavé por primera vez esos sensores en el suelo. Lo que una vez fue tierra estéril se había convertido en un sistema completamente funcional. 3 granjas de la región firmaron contratos oficiales conmigo para la instalación y el mantenimiento. Los granjeros a los que una vez llamé señor y señora ahora me llamaban la pequeña ingeniera. No entendían completamente el software que escribí, pero confiaban en lo que veían, sus suelos eran más ricos, sus cultivos florecían de manera uniforme y la temporada de cosecha ya no dependía del azar. Todavía recuerdo el día en que vi el primer flujo de datos estable proveniente de los 3 campos. Las curvas de temperatura, humedad y nutrientes del suelo parpadeaban y luego se sincronizaban lentamente, como una pieza musical que yo había compuesto. Por primera vez, sentí realmente que estaba creando algo que importaba. RoadSync comenzó a generar ingresos estables. Todavía vivía de forma sencilla en mi pequeña casa de madera en Bend, conduciendo cada mañana a Sisters para revisar los sistemas y regresando por la tarde para trabajar con el equipo de soporte técnico. Contraté a algunos becarios y luego me expandí trayendo a estudiantes de secundaria locales como ayudantes a tiempo parcial. Venían a la granja los fines de semana, al principio solo para limpiar escombros y arrancar malezas. Pero cuando empecé a mostrarles cómo funcionaban los sensores y a leer los datos en el panel de visualización, su entusiasmo creció. Creé un pequeño programa llamado STEM en el campo. Cada tarde, nos reuníamos alrededor de un portátil en el invernadero. Les enseñé los conceptos básicos de la programación y ellos, a su vez, me enseñaron a reír y a no tomarme todo tan en serio. Un chico llamado Lucas me preguntó una vez, señorita, si la tierra muerta puede volver a la vida, ¿cree que yo también puedo? Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. La tierra volvió porque alguien creyó en ella. Tú también lo harás. Una mañana de principios de verano, mientras revisaba el sistema de riego, 2 pequeñas camionetas se detuvieron junto a la puerta. Había llegado un equipo de una estación de televisión local. Dijeron que querían filmar un breve reportaje sobre mujeres en la tecnología.
El título que eligieron me hizo reír, Mujeres en la tecnología sanando la Tierra. Me filmaron trabajando, capturaron a los chicos plantando sensores y me preguntaron sobre mi viaje desde la vida en la ciudad a este lugar tranquilo. No mencioné a mis padres. No hablé de esas cenas llenas de juicios. Simplemente dije que no estaba huyendo de nadie, solo estaba buscando un lugar para empezar. Cuando se emitió el reportaje, los mensajes inundaron mi bandeja de entrada. Amigos de Portland me enviaron felicitaciones e incluso algunos pequeños inversores se pusieron en contacto con ofertas de asociación. Pero elegí mantener RoadSync a una escala modesta, porque sabía que una vez que dejara que otros lo dirigieran, perdería el alma que había construido en él desde el principio. Los ingresos de RoadSync finalmente fueron suficientes para pagar el préstamo del terreno. Cuando el primer informe financiero mostró todos los números en verde, lo imprimí y lo pegué en la pared de mi viejo contenedor, el mismo lugar donde había escrito mi primera línea de código. Después de eso, decidí expandirme, comprando 10 acres adyacentes más a una familia que se preparaba para mudarse fuera del estado. Renombré toda el área como Campos Ecológicos Rivera. Trasladé mi oficina del contenedor a una cabaña de madera restaurada y colgué un nuevo letrero con el logotipo actualizado, 3 círculos entrelazados que simbolizaban la tecnología, la humanidad y la naturaleza. Debajo de la palabra RoadSync, tallé una pequeña línea, apenas visible a menos que te acercaras, del fracaso al cimiento. Todavía recuerdo cómo me sentí al plantar ese letrero en el suelo. El viento era fuerte, mi cabello se agitaba salvajemente y el polvo se adhería a mis mangas. Pero dentro de mí había una calma desconocida. Había escuchado las palabras «eres un fracaso» tantas veces que una vez se habían convertido en un eco grabado en mi mente. Ahora estaba usando esa misma palabra como mi cimiento. El fracaso ya no era una sentencia. Era tierra, y yo estaba plantando semillas en ella. Unos meses después, los reporteros regresaron, esta vez de un periódico más grande de Portland. Querían escribir un artículo de fondo sobre mi modelo, llamándolo Donde la inteligencia artificial se encuentra con la intuición humana. Durante la entrevista, uno de ellos preguntó, ¿qué cree que la hizo exitosa? Respondí simplemente, quizás porque fracasé suficientes veces como para aprender a quedarme quieta. Esa frase terminó impresa en el artículo. Después de su publicación, RoadSync recibió aún más ofertas de asociación. Pero no me apresuré. Quería que el sistema fuera realmente sólido antes de que creciera más. En la última tarde de verano, cuando los chicos terminaron su última lección antes de las vacaciones, me sorprendieron con un pequeño regalo, un letrero de madera grabado con las palabras «El laboratorio de la señorita Rivera». Dijeron, para que todos sepan que aquí es donde ayudas a la tierra y a la gente a crecer juntos. Miré sus caras embarradas, sus manos sucias y sus ropas manchadas de tierra, y me picaron los ojos. No por orgullo, sino por la tranquila comprensión de que finalmente había construido un lugar donde no necesitaba ser mejor que nadie. No necesitaba la aprobación de nadie. Solo necesitaba estar allí. Esa noche, caminé por los campos mientras el sol se ponía. Las hileras de sensores parpadeaban con suaves luces verdes, pequeñas luciérnagas electrónicas. A lo lejos, el viento ondulaba la hierba, sonando como el mar. Pensé en mis padres, en Valentina, en esa cena de hace mucho tiempo. Sin ira, sin arrepentimiento, solo la tranquila comprensión de que eran extraños que me habían empujado fuera de un hogar solo para que pudiera encontrar otro, aquí mismo, entre los árboles y la tierra. En mi cuaderno de proyectos, escribí la última línea de ese año, RoadSync no solo sanó la tierra, sanó a la persona que una vez llamaron fracaso. Cuando cerré el cuaderno y levanté la vista, el letrero bajo el atardecer que se desvanecía, Campos Ecológicos, brillaba débilmente. Cada letra susurrando, tú construiste esto. Y por primera vez en mi vida, realmente creí que eso era suficiente. Esa tarde, estaba dentro del invernadero recién construido ajustando un sensor de temperatura cuando un SUV plateado se detuvo junto a la puerta. Miré a través del cristal y me congelé. Una figura familiar salió, cabello rubio recogido, blusa blanca impecable y pulcra, Valentina. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vi. El sol se ponía detrás de ella, bañándola en una pálida luz dorada, pero su voz, resonando a través de la valla, era aguda e inalterada. Papá, tienes que ver esto. Es el lugar de Lucía. No sabía quién más estaba en la línea,
pero fragmentos de sus palabras llegaron con el viento. Es enorme. Hay un letrero que dice, sede de Rothschild. Hizo una pausa, escaneando la tierra, su expresión atrapada entre la curiosidad y la incomodidad, como si no pudiera creer que el campo estéril por el que una vez pasó en coche se hubiera convertido en un próspero ecosistema verde. Salí y abrí la puerta. Valentina se quedó helada al verme. Nos quedamos a unos metros de distancia, un silencio incómodo extendiéndose entre nosotras. Ella habló primero. Lucía, ¿realmente construiste esto? Respondí simplemente, sí. Cada centímetro. Cada cable. Ella asintió, sus ojos parpadeando con algo que no pude leer, luego retrocedió hacia su coche, murmurando, bien por ti. De verdad. Pero justo antes de entrar, escuché su voz de nuevo, esta vez más suave, llevada por el viento, papá, de verdad tenemos que hablar. 3 horas después, sonó mi teléfono. El número que parpadeaba en la pantalla, papá. Lo miré durante mucho tiempo. Ya no tenía miedo, solo un extraño vacío. Contesté. Su voz era el mismo tono profundo que recordaba, pero ahora temblaba ligeramente. ¿Esa es tu propiedad?, preguntó. Miré los campos, las hileras de sensores parpadeando en verde en el crepúsculo. Sí, dije. Comprada, construida y programada por mí. Silencio. Pude oír su respiración lenta, pesada, como si estuviera sopesando cada palabra. Entonces, finalmente, quizás podamos invertir, dijo, forzando su voz a recuperar esa vieja y confiada calma. Ayudarte a expandirte, traer más capital, más conexiones. Podríamos. Lo interrumpí, no bruscamente, solo con calma, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ya invertiste en la otra gemela. Mantén tu patrón consistente. Hubo una pausa, una larga respiración, luego su voz bajó. Lucía, eso no es justo. Sonreí levemente, aunque no podía verlo. La justicia nunca fue el negocio de la familia, papá. Colgué. Afuera, el viento doblaba los tallos de lavanda, llevando el aroma a tierra húmeda y hierba nueva por el aire. Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, sintiendo un vacío por dentro, pero no del tipo doloroso. Solo quietud. Silencio. A la mañana siguiente, una pequeña camioneta de reparto se detuvo en la puerta. El cartero me entregó un sobre de color crema. La caligrafía en la esquina era instantáneamente reconocible, la de mi madre. No lo abrí de inmediato. Lo coloqué en el escritorio de la sala de operaciones y volví al trabajo. Por la tarde, cuando la luz del sol se derramaba dorada por la ventana, finalmente lo abrí. Dentro había un cheque bancario por exactamente $100,000, sujeto a una pequeña nota manuscrita, ahora estamos orgullosos. Con amor, mamá. Miré la nota durante mucho tiempo. La caligrafía era pulcra y ligeramente inclinada, la misma escritura que solía llenar mis cuadernos de primaria con la frase «La práctica hace al maestro». En ese entonces, creía que tenía razón. Pero ahora sabía que algunas cosas nunca se vuelven perfectas, sin importar cuánto practiques, como el amor condicional. Sostuve el cheque, sintiendo el frío del papel contra mis dedos. Quizás para ellos esto era una disculpa, una inversión tardía, pero para mí era solo otro recordatorio de que todavía no entendían. Nunca necesité dinero. Solo los necesité a ellos. Salí hacia el invernadero. Era finales de verano. Las nubes estaban bajas y el atardecer bañaba la tierra en bronce. Levanté la tapa del bioquemador junto a la casa. El viento soplaba suavemente a través de las líneas de riego, produciendo un sonido suave, como una respiración. Rompí el cheque por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. El papel grueso se rasgó con un sonido que se sintió como si algo se soltara. Arrojé cada fragmento al fuego. Las llamas prendieron rápidamente, brillando anaranjadas contra mi rostro. Luego dejé caer la nota manuscrita también, viéndola enroscarse, ennegrecerse y desaparecer en un fino rastro de ceniza gris. Las cenizas se asentaron en el fondo, mezclándose con el compost. Tomé un puñado de tierra, lo esparcí sobre las brasas y lo removí ligeramente. Mientras los rastros de ceniza desaparecían en la tierra, susurré, ni una maldición, ni un perdón.
Ahora estamos en paz. Me quedé allí, con las manos cubiertas de hollín, mirando el campo. La última luz del día se derramaba sobre la tierra, y los sensores parpadeaban con un suave ritmo verde, como una constelación de luciérnagas artificiales. No pude evitar pensar, con una débil y silenciosa ironía, lo mismo que una vez llamaron fracaso era ahora lo que creaba valor real. Esa noche, me senté en mi pequeña oficina, la cálida luz amarilla de la lámpara de escritorio proyectando un suave resplandor sobre el logo de Rodsink en la pared. 3 círculos entrelazados, con la palabra Rivera descansando silenciosamente en el centro. Abrí mi portátil y escribí en mi diario, me enviaron la misma cantidad que una vez le dieron a Valentina. Pero el dinero no puede comprar el tiempo ni la presencia. No lo quemé por ira. Lo quemé para devolver lo que ya no me pertenecía. Guardé el archivo y cerré el portátil. Afuera, la noche cubría la tierra como una suave manta. Podía oír los grillos en la hierba, el flujo constante de agua a través de las tuberías de riego, el susurro del viento rozando el techo de metal. Todo se movía con precisión, rítmicamente, sin necesidad de supervisión. Y me di cuenta de que quizás yo era igual. Había reescrito el software de mi propia vida, un sistema que ya no dependía de nadie más para funcionar. En la vasta quietud de esta tierra, me sentí tan ligera como la primera bocanada de aire después de una larga tormenta. A la mañana siguiente, Oregón estaba más frío de lo habitual. Estaba afuera con los chicos, probando el sistema de riego recién actualizado, cuando la cámara de seguridad lanzó una alerta. Un sedán desgastado se había detenido en la puerta principal. Un hombre salió, su silueta tan familiar que mi corazón se encogió antes de que mi mente pudiera nombrarlo. Mi padre. Llevaba un abrigo de lana azul marino, la corbata ligeramente torcida, su rostro más delgado, más viejo de lo que recordaba. Me quedé quieta por un largo momento, mi pecho en calma, sin ira, sin miedo, solo la tranquila firmeza que llega después de demasiados años de silencio. Caminé hacia él, deteniéndome a unos metros de distancia, la puerta electrónica entre nosotros. Miró a su alrededor lentamente, como si intentara reconciliar a la mujer que tenía delante con la hija a la que una vez llamó un riesgo. Finalmente, habló, su voz temblorosa. Lucía, estábamos equivocados. Te has demostrado a ti misma. Lo miré durante mucho tiempo. Detrás de mí, los campos de lavanda se desvanecían en un suave púrpura bajo el sol de la mañana. Hablé lentamente, cada palabra deliberada y firme. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba paz. Tragó saliva, sus ojos enrojecidos. Te queremos. Lo sabes, ¿verdad? Solo intentábamos impulsarte. Era amor del duro. Negué con la cabeza suavemente. El amor no es una prueba, dije. Es presencia. Y nunca estuvisteis presentes. El viento se levantó, trayendo el aroma a tierra húmeda y flores. Lo vi bajar la cabeza, sus hombros temblando ligeramente. Quizás estaba llorando, o quizás solo tenía frío. En ese momento, no sentí triunfo ni amargura, solo una tranquila tristeza, del tipo que sientes al mirar un árbol en invierno, sabiendo que una vez tuvo todas las oportunidades de florecer, pero eligió no hacerlo. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó en voz baja, su voz apenas audible contra el viento. Encontré su mirada, no fría, sino segura. Tú puedes empezar, dije. Pero yo me quedaré aquí. Retrocedí y presioné el botón en el panel de control. La puerta de hierro se cerró. El motor zumbaba bajo y constante. A través del hueco que se estrechaba, lo vi allí de pie, con los brazos colgando a los lados, como si intentara aferrarse a algo que ya no existía. Cuando la puerta se cerró por completo, me di la vuelta sin mirar atrás. Los chicos todavía esperaban junto al campo de riego. Lucas sostenía la tableta de datos, sonriendo de oreja a oreja. Señorita, creo que el nuevo sistema funciona perfectamente. Sonreí, me acerqué y asentí. Buen trabajo, Lucas. Ahora, probemos el sensor de luz solar. Se inclinó sobre el panel de control, concentrado y decidido, sin notar la lágrima que se deslizó por mi mejilla, no de tristeza, sino del conocimiento tranquilo y seguro de que todo estaba finalmente donde pertenecía. Un mundo fuera de la puerta, un mundo dentro. Dos líneas que ya no se cruzaban.
Y supe desde ese momento que nunca más tendría que cruzar esa puerta. Un año después, Rothschild fue nombrada entre los Forbes Local Impact Awards en la categoría de Mujeres Innovadoras en Sostenibilidad. Cuando el presentador anunció, Lucía Rivera, fundadora de Rothschild y Campos Ecológicos Rivera, subía al escenario con un vestido de lino gris pálido, mis manos aún ligeramente manchadas de tierra sin importar cuánto las hubiera lavado. El público se puso de pie, aplaudiendo. Las luces del escenario me dieron en la cara tan brillantes que tuve que entrecerrar los ojos y por un momento, recordé ese mismo resplandor cegador de la pantalla de mi viejo portátil la noche en que la primera línea de código de Rothschild funcionó con éxito. La sensación era exactamente la misma, excepto que esta vez no estaba temblando. Después de la ceremonia, salí al pasillo donde la gente charlaba y se daba la mano. A través de la multitud, vi a Valentina. Estaba a unos metros de distancia, vestida con un abrigo negro, el pelo más corto ahora, sus ojos fijos en mí como si buscara un lugar por donde empezar. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió, una sonrisa pequeña y temblorosa, más real que ninguna que le hubiera visto antes. Asentí, sin decir nada, y de alguna manera eso fue suficiente. Sus lágrimas cayeron antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. Se acercó y se detuvo a la distancia justa. Vi las noticias, dijo en voz baja. Hiciste lo que yo no pude. Sonreí levemente. Tú hiciste lo que debías hacer. Simplemente teníamos caminos diferentes. Ella asintió, apretando los labios. Papá ve tus entrevistas, susurró. Las graba. No respondí. Una parte de mí quería darse la vuelta, pero otra parte solo sentía una tranquila compasión, no por ellos, sino por ella, la chica que había crecido bajo el mismo aire de expectativas imposibles. Bajó la mirada, su voz temblando. Estoy orgullosa de ti, Lucía. Puse una mano suavemente en su hombro y dije, está bien, Valentina. Ambas estamos aprendiendo. Luego me di la vuelta y me alejé. No para escapar, solo para seguir avanzando. Al día siguiente, regresé a Sisters. La primavera acababa de comenzar. En los campos, la lavanda había comenzado a florecer de nuevo, entrelazada con hileras de margaritas amarillas que había plantado ese año. La luz del sol se reflejaba suavemente en el letrero recién pintado de la sede de Rothschild, donde debajo del nombre estaba el logo familiar, 3 círculos entrelazados. Me quedé allí un buen rato, mirándolo. Cada curva, cada letra, se sentía como una vieja cicatriz ahora cosida con luz. Esa tarde, organicé un pequeño taller para un nuevo grupo de estudiantes. Se unieron algunas caras nuevas y algunos de los antiguos, ahora estudiantes universitarios, regresaron para ayudar. Les conté el viaje de Rothschild, pero omití las partes con lágrimas. Simplemente dije, si la tierra puede sanar después de ser abandonada, también pueden hacerlo las personas. Los chicos escucharon, asintiendo en silencio. Lucas, ahora más alto que yo, levantó la mano y preguntó, señorita, si alguien me llama fracaso, ¿qué debo hacer? Sonreí y le entregué una pequeña pala. Usa sus palabras como fertilizante, dije. Toda planta necesita un poco de eso para crecer. Mientras el sol comenzaba a ponerse, me quedé atrás, sola. El horizonte ardía en tonos ámbar, bañando todo el campo en una luz cálida. Sostuve la manguera y dejé que el agua fluyera sobre las hileras de margaritas amarillas. Las gotas capturaban la luz del sol, brillando como hebras de purpurina. Hablé en voz baja, casi para mí misma. Mis padres le dieron a mi hermana $100,000 para empezar su futuro. Yo escribí un algoritmo para replantarme a mí misma. Me quedo con la tierra, la paz y mi nombre, Lucía Rivera. El viento se levantó suave, llevando el aroma a lavanda mezclado con la luz del sol. Cerré los ojos, escuchando la tierra respirar bajo mis pies, oyendo los pequeños y constantes ritmos de la vida regresando a mi alrededor. Sin ira, sin miedo, sin necesidad de que nadie validara mi valía. Cuando abrí los ojos, el cielo se desvanecía en oro. Una bandada de pájaros cruzó, trazando un suave arco sobre los campos. Sonreí. Quizás esa era una buena señal de que todo finalmente había encontrado su lugar de nuevo. Y mientras caminaba entre las hileras de flores, supe que mi vida realmente había comenzado aquí mismo, en el mismo lugar donde una vez dijeron que fracasaría. Si te llaman fracaso,
Conviértelo en fertilizante para tus sueños. Los últimos rayos de sol se deslizaron sobre las margaritas amarillas y se reflejaron en mi rostro. No la chica que una vez fui, sino una mujer que finalmente había aprendido a florecer en su propia estación, a su manera.